valentones se meten con el nuevo alumno, un chico afroamericano y callado, sin saber que se metían con un luchador cinturón negro. Suscríbete ahora para vivir este viaje de historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. El aire de la mañana en Ciudad de México traía el frío cortante de un invierno que se anunciaba, pero para Mateo Rivas, el verdadero hielo estaba en la imponente fachada del Colegio Elite. Un coloso de ladrillos rojizos y ventanas que reflejaban el cielo gris, la escuela parecía haber sido esculpida de un catálogo de sueños inalcanzables. Allí, el pasto siempre era verde, los caminos de piedra, impecables, y los estudiantes, figuras sacadas de editoriales de moda, desfilaban con chaquetas de diseñador y mochilas que costaban más que el alquiler de su pequeño apartamento. Mateo, por otro lado, era una mancha discreta en ese cuadro. Su sudadera gris, descolorida por incontables lavadas, y los tenis gastados eran un contraste flagrante con el brillo a su alrededor. La mochila, remendada con un cuidado casi artesanal, era un testimonio silencioso de una vida vivida a otro ritmo. Él no buscaba atención, de hecho, la invisibilidad era su armadura. Sus pasos eran medidos, casi coreografiados, mientras cruzaba el portón de hierro forjado. Sus ojos, entrenados para observar sin ser notados, barrían el escenario, grupos de adolescentes reían a carcajadas, sus cafés caros humeando en sus manos, sus voces resonando con la confianza inquebrantable de quien nació con el mundo a sus pies. Mateo ya había aprendido, en otras escuelas, en otros barrios, que ser el diferente era una invitación abierta a la provocación. Y él no estaba allí para aceptar invitaciones. El pasillo principal era un santuario de logros ajenos. Murales exhibían fotos de alumnos laureados, trofeos dorados brillaban en vitrinas, y placas de bronce grababan los nombres de familias donantes, apellidos que resonaban con poder y tradición. Era evidente, aquel lugar era una cuna para la élite, un escenario para los herederos de fortunas e influencia. En la secretaría, la señora Elena Morales, una mujer con una sonrisa profesional, casi robótica, lo atendió. «Usted debe ser el nuevo alumno, Mateo Rivas, ¿correcto?» Él asintió, la voz atrapada en la garganta. «Aquí está su horario. Aula 214, con el profesor Martínez. Sea bienvenido». La formalidad de la recepción era un velo fino sobre la indiferencia. Al entrar en el aula, ninguna fanfarria, ninguna presentación. El profesor Martínez, un hombre de mediana edad con gafas en la punta de la nariz, solo señaló una silla vacía al fondo y volvió a garabatear en la pizarra. Mateo se deslizó hasta el asiento, sacó un cuaderno gastado de su mochila y se encogió en su propio universo. Las miradas curiosas, disimuladas o no tanto, eran como agujas finas. Una chica de cabello rubio, perfectamente arreglado, lo analizó con la misma curiosidad con que se examina una pieza de museo fuera de lugar. Pero Mateo fingió no ver. Él dominaba el arte de moverse sin dejar rastro, una táctica que su tío Ernesto llamaba el silencio del depredador. Sé tranquilo, obsérvalo todo, y nadie sabrá de lo que eres capaz. En aquel primer día en el colegio Elite, él fue la personificación de esa máxima. Él lo observó. Lo que Mateo aún no comprendía, sin embargo, era que, en aquel ambiente, el silencio de un chico como él era más perturbador que cualquier grito. Era una anomalía, una afrenta al orden establecido. El segundo día, Mateo llegó antes de lo necesario. La idea de cruzar pasillos repletos de cuerpos y voces le incomodaba. Prefería la quietud de la escuela vacía, un terreno a ser mapeado antes de la batalla. Pero, irónicamente, su intento de desaparecer parecía atraer aún más atención. Su silencio, en vez de camuflarlo, lo convertía en un punto focal. Mientras caminaba por los pasillos de mármol pulido, el sonido de risas fuertes lo alcanzó. Dos chicos, uno de ellos con una mochila de diseñador que parecía gritar «estatus», se acercaban. Al pasar junto a él, un susurro cargado de escarnio flotó en el aire. ¿De dónde salió este? ¿De alguna colonia popular? Mateo apretó los labios, fingiendo sordera. En el aula, los comentarios eran más sutiles, disfrazados de bromas inocentes. Oye, Rivas, ¿tienes Instagram? ¿O allá donde vives ni hay wifi? La voz venía de Sebastián Ramos, un chico rubio, con el cabello milimétricamente peinado, que ni siquiera se dignó a mirarlo a la cara. Nadie rió de verdad, pero nadie lo defendió.
El silencio de los demás era tan ensordecedor como las provocaciones. Durante el recreo, Mateo encontró refugio en un banco aislado, cerca de la cancha de tenis. Desde allí, observaba el microcosmos del colegio élite. Los alumnos se movían con una confianza inquebrantable, como si el mundo fuera una extensión natural de sus privilegios. Las chicas, con uñas impecables y celulares siempre a mano, exhalaban un aura de despreocupación. Los chicos se dividían en clanes, los atletas, los hijos de empresarios, los que hablaban demasiado alto para ser ignorados. Mateo no encajaba en ninguno de esos grupos. Él no era el gracioso, ni el carismático, ni el popular. Él era solo el nuevo. El extraño. El diferente. Y, aun sin pronunciar una palabra, ya se había convertido en el tema principal. Pero lo que más irritaba a los reyes del colegio élite no era el color de piel de Mateo, ni su ropa sencilla. Era su mirada. Firme. Tranquila. Indiferente. Sebastián Ramos percibió esto antes que todos. Sebastián era el tipo de chico que exigía ser el centro del universo. Detestaba ser ignorado, odiaba cuando alguien no reaccionaba a su encanto forzado o a sus chistes vacíos. ¿Y Mateo? Mateo simplemente lo ignoraba. Y eso, para Sebastián, dolía más que un puñetazo. Este chavo se cree mucho, Sebastián refunfuñó para sus dos satélites, Pablo Luna y Alex Conde. Ni nos mira a la cara. Se hace el superior. Tal vez solo no quiere rollo, hermano, Pablo se atrevió a decir, la voz vacilante. O tal vez se está pasando de listo, Sebastián replicó, un brillo peligroso en los ojos. Y nadie aquí es mejor que yo. Era solo el segundo día, pero el primer movimiento en el tablero ya se había hecho. Mateo solo quería paz. Sebastián, por otro lado, acababa de encontrar un nuevo blanco. El miércoles, Mateo decidió que era hora de enfrentar el comedor principal. Hasta entonces, había evitado el lugar como una plaga, prefiriendo la soledad de un sándwich rápido al aire libre, lejos de las miradas curiosas y los cuchicheos. Pero la lluvia fina y persistente de aquel día, acompañada de un frío que penetraba los huesos, lo forzó a buscar refugio. El comedor era un espectáculo aparte, un salón vasto, con ventanas que se extendían del suelo al techo, inundando el espacio con una luz difusa. Mesas y sillas se esparcían como en un patio de comidas de centro comercial de lujo. Los grupos estaban rígidamente definidos, los atletas en una esquina, las porristas en otra, los nerds, más al fondo, en su propio enclave. En medio de ese mosaico social, Mateo avanzaba con su bandeja modesta, arroz, pollo y una manzana. Él no buscó compañía. Se sentó solo en la mesa más cercana a la salida, un punto estratégico para una huida rápida, si fuera necesario. Sacó los audífonos de su bolsillo, se los puso discretamente y comenzó a comer en silencio, creando una barrera sonora entre él y el murmullo a su alrededor. Fue entonces cuando la voz de Sebastián Ramos rasgó el ambiente, afilada como una cuchilla. Miren. Alguien trajo la lonchera del barrio hoy. La frase, cargada de veneno, voló alto, calculada para golpear. Algunos rieron, una risa nerviosa y cómplice. Otros, la mayoría, solo fingieron no escuchar, desviando la mirada a sus platos o al techo. Mateo permaneció inmóvil, los audífonos aún puestos. Pero él escuchó. Y sintió. Sebastián se acercó con una teatralidad ensayada, sus pasos lentos y confiados. Pablo Luna y Alex Conde lo seguían, sonriendo como hienas hambrientas, listos para la cacería. ¿Qué pasó, Rivas? ¿Muy ocupado masticando pobreza para responder? Mateo levantó los ojos. Con calma, encaró a Sebastián por 2 segundos que parecieron una eternidad, una mirada que no contenía rabia, solo una quietud perturbadora. Entonces, sin una palabra, volvió a comer. Sebastián inclinó el cuerpo hacia adelante, esperando una reacción, una señal de que había dado en el blanco. Pero nada vino. Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? Mateo, con un movimiento deliberado, se quitó los audífonos y los colocó sobre la mesa. Su voz, cuando llegó, era un susurro tranquilo, pero cargado de una firmeza inquebrantable. No me creo nada. Solo estoy tratando de almorzar en paz. Aquella respuesta,
dicha con una educación casi irritante y una calma que rozaba la insolencia, fue peor que un puñetazo en el ego de Sebastián. Él se dio la vuelta, riendo a carcajadas, como si la situación no le hubiera afectado en nada. Pero por dentro, la furia hervía. Mientras se alejaba, aún hizo cuestión de lanzar una última puya al viento: ponte trucha, campeón. La escuela de verdad no es como en tu barrio. Mateo no respondió. Pero en aquel momento, una comprensión gélida lo golpeó. Lo que estaba sucediendo no era solo acoso. Era territorial. Sebastián estaba defendiendo un poder que él creía suyo por derecho, un dominio sobre aquel ambiente. Y Mateo, con su silencio, con su indiferencia, con su mera presencia, representaba una amenaza a esa hegemonía. A partir de allí, el colegio élite no sería más una escuela. Sería un campo minado. Cuando el último timbre sonó aquel miércoles, Mateo dejó la escuela en silencio, como hacía todos los días. Tomó el autobús de la Ruta 42 hacia la zona sur de la ciudad, un área más antigua, menos iluminada, un mundo aparte de las mansiones y autos de lujo que rodeaban el colegio élite. 40 minutos después, bajó cerca de una gasolinera abandonada y caminó hasta un garaje viejo, de fachada descarapelada y una pequeña placa oxidada que decía: Dojo Artes Marciales, la disciplina es fuerza. Allí dentro, el mundo era otro. El olor a tatami limpio, el sonido de los pasos descalzos sobre el suelo acolchado, la respiración sincronizada de los alumnos que entrenaban. Era donde Mateo se sentía completo. Tío Ernesto, un hombre robusto, calvo, de mirada firme pero voz baja, había sido luchador profesional. Había abandonado los cuadriláteros después de ver más vanidad que honor en el mundo de las competiciones. Ahora, su dojo era un espacio de formación, no de campeones, sino de carácter. Llegaste tarde hoy, chavo, dijo Ernesto, sin voltear el rostro. Tuve que almorzar en el infierno, Mateo respondió, dejando caer la mochila en la esquina. Colegio élite, Ernesto constató. Mateo asintió. Sí. Me están probando. El tío finalmente lo miró. ¿Probando o provocando? Las dos. Pero todavía tengo el control. Su tío no respondió. Solo señaló el tatami. Entonces, muestra. Mateo se cambió de ropa, se ató su cinturón negro con la concentración de quien viste una armadura y fue al centro. Allí, los golpes no eran por rabia, eran por precisión. Cada golpe llevaba disciplina, cada movimiento decía: sé cómo defenderme, pero elijo no atacar. Durante el entrenamiento, Ernesto lo observaba. ¿Recuerdas lo que te dije al principio, Mateo? Fuerza sin control es debilidad. Exacto. Y el control es lo que más temen los débiles. Porque cuando no reaccionas como ellos quieren, les quita su poder. Mateo respiró hondo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta que crucen la línea? Mateo finalizó la secuencia de movimientos con una patada giratoria perfecta. Si alguien en la escuela viera aquello, jamás lo llamaría débil. Pero ese era el punto, nadie veía. Y era mejor así, por ahora. El jueves, cuando Mateo abrió el casillero, encontró un billete pegado al fondo de la puerta: regrésate de donde viniste. No tenía firma. No era necesario. Era solo un paso más, otra forma de forzar una reacción. Durante la clase de historia, alguien empujó su mochila con el pie. En la clase de educación física, uno de los chicos del equipo de lacrosse le lanzó la pelota directo al pecho, aún sin ser parte del entrenamiento. Mateo no respondió. Ni con palabras, ni con miradas. Era como si estuviera actuando dentro de una misión: observar, registrar, resistir. Pero por dentro, la presión crecía. En casa, apenas habló con tío Ernesto. Estaba más callado de lo habitual. En la escuela, los valentones lo notaban y confundían el silencio con sumisión. Sebastián, principalmente. Él quería provocar algo, un arrebato, un error, cualquier cosa que justificara lo que vendría después. El viernes, la novatada fue peor. Le metieron un paquete de papel higiénico dentro del casillero a Mateo con un billete: para cuando te cagues de miedo de nosotros. La broma corrió rápido por los pasillos. Risas ahogadas.
celulares disimulados filmando la reacción. Pero Mateo simplemente tomó el paquete, lo tiró a la basura y siguió a la clase como si nada hubiera pasado. Esa frialdad, esa calma, fue lo que molestó a Sebastián de verdad. Él comentó con los amigos en el vestidor: este chavo se está creyendo mucho. Está tratando de pasarse de listo con su silencio. Tal vez solo no quiere broncas, hermano, dijo Pablo Luna, vacilante. O tal vez se cree que puede mandar aquí. Y eso no lo voy a permitir. El plan ya estaba trazado. Solo esperaban el momento justo. Y este llegaría más rápido de lo que Mateo imaginaba. El martes siguiente, el cielo estaba nublado, y una brisa fría anunciaba la llegada inminente del invierno. La mayoría de los alumnos ya se había dispersado, apresurándose a casa, cuando Mateo todavía estaba en la biblioteca, ayudando a la señora Elena Morales, la bibliotecaria, a organizar cajas de libros antiguos. Era un trabajo voluntario que él hacía sin alarde, una forma de evitar la confusión de los pasillos llenos al final del día. Cuando finalmente salió de la biblioteca, el patio estaba casi desierto. Solo el eco distante de una pelota de baloncesto y el canto de un pájaro solitario rompían el silencio. Él seguía en dirección a la salida lateral de la escuela, donde normalmente el autobús pasaba más tarde, un atajo hacia la Libertad. Fue entonces cuando oyó pasos. No pasos apresurados de quien se va, sino pasos calculados, que se acercaban. 3 siluetas emergieron del lado del gimnasio, como fantasmas materializándose en la penumbra del crepúsculo. Sebastián Ramos al frente, con Pablo Luna y Alex Conde justo detrás, moviéndose con la sincronía de una coreografía ensayada. Todos con las manos en los bolsillos, los rostros exhibiendo esa sonrisa cínica que Mateo ya conocía bien. Él se detuvo. Respiró hondo, el aire helado quemando sus pulmones. No quiero problemas, dijo él, la voz baja, pero clara. ¿Y quién dijo que tienes opción?, respondió Sebastián, el pecho inflado de una falsa valentía, sus ojos brillando en la oscuridad. ¿Crees que puedes andar por aquí presumiendo, creyéndote mejor que los demás? Yo solo estoy en lo mío, Mateo replicó, la calma en su voz era un desafío silencioso. Y eso es lo que me irrita. Te quedas en lo tuyo como si estuvieras por encima de nosotros. ¿Te crees muy sabio, eh? Pablo Luna, impulsivo como siempre, lo rodeó por el lado izquierdo. Alex Conde, por el derecho. Mateo soltó la mochila al suelo con una calma que rozaba la frialdad. Última oportunidad para darte la vuelta y seguir en paz, dijo él, la voz aún baja, firme, sin arrogancia. Sebastián soltó una risa seca, un sonido áspero que resonó en el patio vacío. ¿Qué vas a hacer? ¿Meditar hasta que nos aburramos? El primero en moverse fue Pablo Luna. Con un empujón torpe, intentó desequilibrar a Mateo. Mateo no reaccionó, todavía. Alex Conde vino justo después, con un puñetazo salvaje, claramente alguien sin ninguna noción de lucha. Fue en ese momento que Mateo dejó el silencio atrás. Con un giro rápido, casi imperceptible, agarró el brazo de Alex Conde y lo derribó con un solo movimiento de palanca, un sonido seco de impacto resonando en el aire. En el mismo segundo, esquivó a Pablo Luna, que intentó sujetarle el hombro, y lo lanzó contra el muro con una patada lateral precisa. Pablo Luna cayó sentado, sin aire, los ojos desorbitados, mirando la nada. Sebastián se congeló. Mateo se giró hacia él, despacio, sin prisa, sin amenaza. Sus ojos, antes tranquilos, ahora brillaban con una intensidad contenida. ¿Todavía quieres probar? Sebastián rechinó los dientes, el rostro contorsionado en una mezcla de furia e incredulidad. Intentó el golpe más desesperado, un puñetazo alto, lleno de rabia, pero Mateo giró el cuerpo, esquivando con perfección, y aplicó un contragolpe seco en el centro del pecho, haciendo que Sebastián tropezara y cayera de rodillas, el aire escapando de sus pulmones en un gemido. Todo duró menos de 15 segundos. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de una puerta abriéndose al fondo. Era el subdirector Hernández, quien había salido a fumar un cigarrillo a escondidas y presenció la escena final. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sebastián intentó recuperar el aliento y señaló con un dedo tembloroso a Mateo. Él nos atacó. Mateo no respondió.
Solo miró al subdirector con los ojos tranquilos de quien no tenía nada que ocultar. El subdirector Hernández frunció el ceño, alternando la mirada entre los tres chicos caídos en el suelo y el único que seguía de pie, sin un rasguño. Todos a la dirección ahora. Mateo recogió su mochila del suelo y caminó al frente, sin correr, sin esconderse. La pelea había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, incluso antes de que sonara el timbre, toda la escuela ya lo sabía. El video había sido publicado en un perfil anónimo de Instagram, pero no era difícil adivinar quién estaba detrás. Comenzaba en el momento exacto en que Sebastián caía de rodillas al suelo y terminaba con Pablo Luna arrastrándose contra la pared. Ningún sonido, ningún contexto. Solo las imágenes. La leyenda, psicópata del karate. Los comentarios se dividían en un frenesí digital: este chavo es una máquina, así se trata a los clasistas, lo tienen que expulsar, está loco, aterrador. Miren cómo se mueve, ni parece humano. Mateo llegó a la escuela y sintió el ambiente en el aire. Susurros en los pasillos. Miradas de reojo. Gente cambiando de dirección al cruzarse con él. En la sala de la dirección, él se sentó frente a una mesa larga y pulida. De un lado, el subdirector Hernández y un representante del consejo disciplinario. Del otro, Mateo, tranquilo, con la postura recta como entrenó por años en el tatami. Y a su lado, tío Ernesto, con el semblante serio, brazos cruzados. Tenemos una situación delicada, señor Rivas, dijo el representante, hojeando un papel con aire de gravedad. Un incidente en el que 3 alumnos terminaron en el suelo. Hay un video circulando. Un video editado, interrumpió Ernesto, directo, sin rodeos. Sin el principio, sin el contexto. Es manipulación. Aún así, continuó el representante, ignorando la interrupción, el ambiente escolar se vio afectado. Muchos alumnos reportaron que se sienten inseguros con la presencia de Mateo. ¿Inseguros por qué?, preguntó Ernesto, la voz cargada de ironía. ¿Por qué él se defendió y ganó? El representante se quedó en silencio, sin respuesta. Mi sobrino es cinturón negro en karate, Ernesto prosiguió, la voz cobrando fuerza. Él pasó la vida aprendiendo a no reaccionar con ira. Él fue rodeado, atacado, y reaccionó con lo mínimo necesario. El director intervino, su voz intentando sonar conciliadora, pero con un tono de finalidad. Tenemos que seguir el protocolo. Se abrirá un proceso disciplinario. El consejo se reunirá para decidir las medidas pertinentes. Mateo queda suspendido hasta nuevo aviso. Mateo solo asintió. Al salir de la sala, vio a Sebastián en el pasillo, junto a su padre, un hombre de traje con una expresión de falsa indignación. Esto no se va a quedar así, murmuró Sebastián, al pasar junto a él, un brillo de venganza en los ojos. Mateo lo encaró por un segundo. Lo sé. Pero esta vez, no era una amenaza. Era una verdad sombría. Porque cuando alguien se defiende y aún así se vuelve el villano, es señal de que la lucha es más grande de lo que parece. Aquella misma tarde, Mateo estaba sentado en el porche trasero de la casa de tío Ernesto, observando el cielo oscurecerse en tonos de gris y morado. No tenía hambre. No quería conversar. Y, principalmente, no lograba entender cómo todo se había vuelto tan rápidamente en su contra. Él se había defendido. Había advertido. No había iniciado la agresión. Aún así, era tratado como una amenaza, un paria. Mientras la mente de Mateo giraba en un torbellino de injusticia, el celular vibró en su bolsillo. Un mensaje. Número desconocido. Mateo, soy Sofía. Estamos en la misma clase de inglés, pero probablemente ni sabes mi nombre. Vi lo que pasó detrás del gimnasio. Lo vi todo. Y quiero ayudar. Mateo tardó algunos minutos en digerir aquellas palabras. Sofía. Recordó a una chica bajita, de gafas grandes, siempre dibujando en los rincones del salón. Nunca había hablado con ella. Él respondió, la punta de los dedos dudando sobre el teclado, ¿por qué hasta ahora? La respuesta llegó rápida, casi instantánea, porque tuve miedo. Pero ya no puedo fingir que no vi.
A la mañana siguiente, Sofía Ramírez fue directo a la subdirección. Sus pasos eran firmes, a pesar del nerviosismo que le apretaba el estómago. Pidió hablar con el subdirector Hernández y, con una valentía que ella no sabía que poseía, le contó todo. Sin esconder un solo detalle. Yo estaba en el segundo piso, dibujando cerca de la ventana, comenzó ella, la voz un poco temblorosa al principio, pero cobrando fuerza con cada palabra. Vi a los tres rodeando a Mateo. Vi cuando él intentó irse, cuando avisó. Vi el primer empujón, el primer puñetazo. Y lo vi solo defendiéndose. Nada más. El subdirector se quedó en silencio por unos segundos, sus ojos fijos en ella, intentando descifrar la verdad detrás de aquellas palabras. Sofía, ¿estás segura de lo que dices? Sí. Y estoy dispuesta a decirlo en la audiencia. Aquella declaración fue un shock. Por primera vez, la narrativa oficial, la versión conveniente de la escuela, comenzó a resquebrajarse. Mateo fue llamado de nuevo a la escuela, aún suspendido, para la segunda parte de la audiencia. Ahora, con el testimonio de una testigo. Al entrar en la sala, él vio a Sofía sentada en la mesa, nerviosa, pero con el mentón erguido, un brillo de determinación en sus ojos. Ella habló con una firmeza sorprendente, detallando cada momento del incidente. No hablé antes porque pensé que nadie me iba a escuchar, dijo ella, mirando directamente a los miembros del consejo. Pero esto que le están haciendo es injusto. Si él fuera güero, todo el mundo lo estaría llamando héroe ahora. La sala se sumió en un silencio pesado, las palabras de Sofía resonando en el aire. Tío Ernesto miró a Mateo con un leve asentimiento, una sonrisa casi imperceptible en los labios. Alguien finalmente había abierto la boca. Y eso lo cambiaba todo. El viernes por la mañana, la sala de la dirección fue preparada especialmente para la audiencia final. Un panel de 3 miembros del consejo disciplinario, el director de la escuela, el subdirector, 2 profesores representantes. Y del otro lado, Mateo, tío Ernesto y la testigo que nadie esperaba, Sofía Ramírez. El ambiente era pesado. Las sillas crujían bajo el peso de la tensión. Las miradas se esquivaban, evitando la confrontación directa. El director comenzó, leyendo las acusaciones formales. Intentaba mantener una voz neutra, pero las palabras llevaban una tensión palpable, actos de violencia física contra otros alumnos, comportamiento considerado intimidatorio, riesgo a la integridad de la comunidad escolar. Sofía interrumpió antes de que él terminara la lectura. Con permiso, pero todo eso solo existe porque ustedes ignoraron la primera parte de la historia. El director dudó. Señorita Ramírez, su testimonio será registrado, pero... Yo lo vi, ella insistió, sin bajar el tono. Yo estaba allí. Ellos lo rodearon. Él no empezó nada. Él les avisó. Y cuando se defendió, usó el control. Él pudo haberlos lastimado de verdad, pero no lo hizo. El silencio cayó sobre la sala, más denso que antes. El consejero de disciplina, un hombre canoso con una expresión de incomodidad, se rascó la barbilla. Pero él es cinturón negro, ¿cierto? Tío Ernesto respondió antes de que Mateo pudiera hablar. Sí, cinturón negro. Pero eso no es un agravante. Es una garantía de que él aprendió a controlarse. El entrenamiento que Mateo tiene enseña justamente lo opuesto a la violencia. Entonces, ¿por qué no retrocedió?, preguntó otro miembro del consejo, la voz cargada de escepticismo. Esta vez, Mateo respondió. Miró directamente a los ojos del hombre, su voz tranquila, pero cargada de una verdad innegable. Yo retrocedí por semanas. Me quedé en silencio. Bajé la cabeza. Evité peleas. Pero nadie hizo nada cuando ellos cruzaron el límite. Solo cuando yo me defendí fue que la escuela decidió prestar atención. Esa declaración pesó más que cualquier informe, cualquier acusación. Tío Ernesto se inclinó ligeramente sobre la mesa, su voz grave y ponderada. Si ustedes están intentando proteger la escuela, está bien. Pero piensen en lo que están enseñando a los otros alumnos, que quien calla y aguanta es seguro, y quien se defiende es el villano. El consejo pidió un receso de 15 minutos. Cuando regresaron, nadie sonreía.
El director ajustó los papeles, se aclaró la garganta y anunció, la voz un poco más baja de lo habitual. Después de revisar los testimonios, videos y relatos adicionales, la comisión concluyó que el alumno Mateo Rivas actuó en legítima defensa y no será sometido a medidas disciplinarias. La suspensión será anulada y el caso cerrado. Tío Ernesto soltó el aire lentamente, como quien llevaba días sin respirar. Mateo mantuvo la postura erguida, pero por dentro sintió que una parte del peso se le quitaba de los hombros. Sofía solo sonrió, una sonrisa pequeña, pero verdadera. La justicia había vencido. Pero Mateo sabía que eso no borraba lo que vino antes. La batalla que él enfrentó aún resonaba en los pasillos de la escuela. El lunes, Mateo volvió oficialmente a clases. Pero algo era diferente. Las miradas que antes venían con burla, ahora venían con cautela. Algunos se desviaban, otros solo observaban, como si vieran a alguien que llevaba algo más grande que músculos o golpes. Veían a alguien que resistió y venció. Durante el almuerzo, nadie se atrevió a acercarse a la mesa donde Mateo se sentaba, ni siquiera para provocar. Pero tampoco nadie lo invitó a unirse. Él seguía solo, pero ahora no por invisibilidad, sino por respeto. O miedo. En la clase de inglés, la profesora Díaz pidió la atención de la clase antes de terminar. Esta semana tendremos una asamblea estudiantil. Uno de nuestros alumnos invitados a hablar será Mateo Rivas. Mateo levantó los ojos, sorprendido. ¿Yo? Sí, respondió ella con una sonrisa amable. Tienes una historia que muchos aquí necesitan escuchar. Y, sinceramente, creo que estás más que listo para ello. Aquella noche, Mateo pasó horas mirando una hoja en blanco. Escribió, tachó, volvió a empezar. Pero al final, decidió subir al escenario sin papel. La mañana de la asamblea, el auditorio estaba lleno. Directores, profesores, alumnos, todos presentes. Cuando llamaron su nombre, el silencio fue inmediato. Mateo caminó hasta el micrófono, ajustó la altura, miró a la audiencia y dijo: Cuando llegué aquí, nadie me notó. Nadie preguntó mi nombre. Nadie quiso saber mi historia. Solo vieron mi color, mi ropa y el hecho de que no hablaba mucho. Entonces decidieron que podían provocarme, ponerme a prueba, menospreciarme. Y cuando finalmente me defendí, fue como si el problema hubiera empezado allí. Respiró hondo. Pero no vine aquí para hacer un discurso de víctima. Vine para recordar que el silencio también habla. Y que a veces, quien más aguanta es quien más sabe controlar su propia fuerza. Miró directamente a Sebastián Ramos, que observaba desde la fila del fondo, inmóvil. Entrené karate toda mi vida. Pero el mayor desafío que enfrenté fue mantener mis propios límites en un lugar que quería verme explotar. Hizo una breve pausa. No soy peligroso. Soy preparado. Y quizás si más gente aquí supiera lo que es disciplina, menos gente necesitaría probar su fuerza lastimando a los demás. El silencio fue roto por un único aplauso. El de Sofía Ramírez. Después, otro. Y entonces, toda la audiencia. Mateo bajó del escenario con pasos ligeros. Por primera vez, sintió que pertenecía allí. Más tarde, en el patio, un chico de primer año lo detuvo. Oye, Mateo, ¿crees que un chavo como yo podría entrenar karate? Mateo lo miró a los ojos, sonrió levemente y respondió, todos pueden entrenar. Pero lo más importante es aprender a mantenerse de pie, incluso cuando el mundo quiere verte de rodillas. Y así, el chico que llegó como blanco se convirtió en ejemplo. No porque luchó, sino porque eligió cómo luchar. Si esta historia te conmovió, comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras personas. Suscríbete al canal para no perder historias que emocionan, inspiran y demuestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es donde tú quieras estar, nunca dejes que te digan lo contrario.